Las primeras piezas fundamentalmente son ideas de cómo un peso estándar puede hacer que se concentre la percepción en el hecho, por ejemplo, de que una columna se apoya en el suelo y esa percepción sea canalizada por simplemente la presencia del peso, que nos conduce a reducir nuestro campo de interpretación al campo de lo que es su estar en la gravedad. El principio nace de considerar o de pensar fundamentos de la estructura, es decir, cómo la gravedad afecta a la materia y cómo la arquitectura trabaja con ese hecho fundamental y logra una expresividad y una activación de signos respecto a la inmersión de la materia y de los espectadores, los usuarios, en el campo gravitacional. Desde ese principio nace una serie de trabajos donde lo fundamental es ver lo que es el concepto de equilibrio y el concepto de contrapeso, con lo cual además se están tocando temas que no son propios de la arquitectura solamente, sino que también en el campo de la escultura. La escultura clásica está, digamos, siempre se establece dentro de los límites de los contrapesos, es decir, que si hay un brazo que se adelanta, la pierna se echa hacia atrás, y si no es posible por el gesto que está reproduciendo la figura, pues existe un contrapeso para que no se desplome. Entonces esa idea del plomo, de la pose de los objetos, llevados a sus esencias, son las que son, digamos, lo que estimulan los proyectos que se van haciendo a lo largo del tiempo. Digamos que todas las piezas que hay aquí o son de equilibrio o son contrapesadas. Y existe un sentimiento de magia en la contemplación de las piezas que obedece a esa más o menos consciente contemplación o percepción de que tienen algo de figuras imposibles en algún momento y en otras nos hacen pensar. Esa vía de crear un eco en el pensamiento de las personas a través de las piezas es casi como el objetivo final más importante que tiene cada una de las piezas en sí mismo. Hay piezas que efectivamente son de los años 70, de mediados de los 70, otras de los 80, 90 y llegan hasta el 2000. Pero hay una continuidad, casi podríamos decir que hay un desarrollo y a veces es difícil decir qué pieza es anterior a las otras. A mí me sorprende porque normalmente, sobre todo en arte, las obras envejecen y se fechan, podemos decir, están fechadas en una época. En este caso yo no veo esa posibilidad, es decir, que es una trayectoria. Estarían fechadas en un cierto tipo de problemas que se dan, por ejemplo, en el minimalismo, o que se da esa idea de activación de signos para la percepción se da en escultores como Richard Serra, donde la presencia de un objeto produce un eco y una resonancia en el espectador. Ese vínculo, diríamos, perpendicular a la obra, que es realmente lo que se trabaja, ocurre aquí también. Es decir, que hay unos problemas que podríamos encontrar en otros escultores o en otros artistas, pero hay una continuidad. Yo pienso que todas estas piezas en distintos materiales se han desarrollado en el tiempo. Es verdad que al principio las piezas son más ready-made, por ejemplo la rueda, son elementos como encontrados, atados a un peso estándar, que también lo podéis encontrar en el mercado. Esa articulación es la obra de arte. En sí mismo la pieza no tiene, digamos, más interés formal que su sintaxis, ¿no? El peso y la rueda. En el campo de la escultura es uno más libre, en el sentido de que no tienes obligaciones. La arquitectura tiene una parte de arte aplicado, o sea, que tiene que servir para algo. Y eso permite que sea más esencial, o sea, todas las piezas son muy esenciales, no tienen complicaciones, por así decirlo, no son
redundantes, por ejemplo. Se establece un principio, se presenta y con eso basta. Yo creo que la arquitectura tiene más obligaciones, está más vinculado a usos y a tamaños espaciales, y hay muchas duplicidades, es decir, que hay muchos, te encuentras con un repertorio que se distribuye espacialmente y lo encuentras una y otra vez. Aquí cada pieza suele contar una sola cosa, y yo creo que en ese sentido podríamos hablar de una libertad mayor, o sea, estar libre de servidumbres del tipo de uso. Y esa es la belleza que tiene trabajar en escultura. Aunque pueda haber principios comunes, yo creo que siempre el problema aparece de una manera más esencial. Generalmente hay un pensamiento de la pieza tratado fundamentalmente en dibujos. Hay también en los dibujos una posible proyección de las piezas, por ejemplo, a mayor tamaño, en un tipo de relación con el espectador que es más de tú a tú. Las piezas en general son más pequeñas y quizá por eso también están en esa posición alta. Pero fundamentalmente los dibujos están hechos pensando en la obra. Claro, los dibujos tienen una deriva que es efectivamente la caligrafía. Cuando uno está trabajando con la mano en papel, incluso ciertas palabras, por así decir, ciertos conceptos acaban siendo casi como signos que se repiten. Incluso en los dibujos se pueden ver signos repetitivos donde ya la expresión de colgar está perfectamente resuelta, y entonces pasan a ser como si fueran ideogramas, y tiene algo de caligrafía. En ese sentido, yo creo que esa libertad de los dibujos es mayor también y toca otras cosas que ocurren en las esculturas, que son como más cerradas en sí mismas, tienen su limitación y su determinación. El Museo de Oteiza me encanta por las obras del escultor, que son absolutamente maravillosas, y también por la arquitectura. Yo creo que los interiores del museo son extraordinarios, y es precisamente esa austeridad de principios, esa presentación de la arquitectura desnuda, digamos, de ornamentación, o en el sentido de que su expresividad es muy directa, donde tiene los temas fundamentales son el espacio y la luz, y que son, por otra parte, temas que se dan en Oteiza. Yo creo que el interés que pueda tener esta exposición en este contexto también es porque toca una energía que es, digamos, diferente que el espacio y la luz, que es fundamentalmente la gravitación. Yo creo que esta exposición, en cierto modo, complementa, me atrevería a decir, algunas de las intenciones que son espaciales en la obra de Oteiza y en la propia obra de arquitectura.